Buenas tardes, muchísimas gracias, agradezco muchísimo la invitación que me habéis hecho y poder estar aquí compartiendo con vosotros esta jornada. Me habéis pedido que hable del Plan Nacional de Paisaje Cultural, pero en este contexto lo que se está hablando es de patrimonio integral y además en España y en Europa me ha parecido pertinente empezar haciendo un recorrido por el concepto de paisaje cultural, ¿no? El concepto de paisaje cultural expresado a través de una serie de definiciones que se han ido gestando a lo largo del tiempo y a través de las cuales vamos a poder ir viendo cómo ha ido evolucionando esa idea y cómo se va materializando en cada caso. Empezamos, como no, con la definición de UNESCO, que en principio empezó estableciendo criterios diferenciados para patrimonio natural y patrimonio cultural. Finalmente adoptó esta figura de patrimonio mixto hasta que finalmente desemboca en la figura de paisaje cultural que se reconoce en el año 92. Define el paisaje cultural, como todos saben, como obras combinadas de la naturaleza y el hombre, y establece estas categorías que ven aquí, ¿no? No voy a incidir ni voy a explicar nada sobre ellas porque es de todos conocido, porque tampoco es el propósito. Ya en Europa, el primer documento que encontramos, que es antecedente del Convenio Europeo del Paisaje y que nos ofrece una definición de paisaje, es del año 92, conocida como Carta de Sevilla, es la Carta del Paisaje Mediterráneo. Define el paisaje, como pueden ver, como la manifestación formal de la relación sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo, con un territorio más o menos intensamente modelado por los factores sociales, económicos y culturales. Aquí ya se pone de manifiesto de alguna manera ese sentido diacrónico que pensamos que debe tener el paisaje cultural, ¿no? Y ya ofrece una aproximación al proceso cultural. Más adelante, la recomendación que hace el Consejo de Europa en el año 1995 define el paisaje como la expresión formal de las múltiples relaciones existentes en un periodo determinado entre el individuo o la sociedad y un espacio topográficamente definido, cuyo aspecto resulte de la acción en el tiempo de factores naturales y humanos y de su combinación. Aquí, desde mi punto de vista, claro, no se trata de hacer un análisis ni de este texto ni tan siquiera de la definición que ofrece, pero sí de algunos aspectos que me conviene resaltar, y es que aquí ya se concretan las dos dimensiones que tiene el paisaje y que son indisociables, que son la dimensión temporal y la dimensión espacial. Finalmente, se llega a la redacción del texto del Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000, que tenía estos dos como antecedentes, y aquí se define el paisaje como cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de factores naturales y o humanos. Esta definición es mucho más concisa, es más escueta, pero yo creo que supone un gran avance, no ya tanto respecto a las anteriores definiciones, sino respecto a los anteriores textos normativos, porque introduce lo que desde mi punto de vista es una gran novedad, que es la percepción. Se hace hincapié en la percepción y desde luego pone en primera línea a la población. En el ámbito nacional, a raíz de nuestra participación en todos estos trabajos en el Consejo de Europa y la colaboración que se establece entre el Ministerio de Cultura, donde yo trabajo, y el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene también su representación en el Consejo de Europa, y ambos ministerios, cosa que no suele ser frecuente. José María Ballester antes ha puesto un ejemplo que es muy gráfico, que se sentó en una mesa con un montón de consejeros y los consejeros no habían establecido una relación previa
en torno a una cosa que era de común interés para todos, ¿no? Bueno, pues en este caso, curioso, milagrosamente, o por la voluntad de las gentes que estamos implicadas en esto, sí se produce esa colaboración entre los dos ministerios, Medio Ambiente y Cultura, y nos ponemos a trabajar juntos para tratar de que España ratifique el Convenio Europeo del Paisaje y se adopte en nuestro país, ¿no? Por nuestra parte, desde el ámbito de cultura, nos ponemos en marcha y ponemos en funcionamiento un Plan Nacional de Paisaje Cultural en formato de proyecto. No era fácil, no ha sido fácil en ningún momento concitar la voluntad y los acuerdos de todo el mundo para llegar a un consenso en una materia como esta, tan compleja de paisaje, ¿no? Entonces, en 2002 arrancamos con este proyecto de Plan Nacional de Paisajes Culturales y establecemos esta definición de paisaje. Es el resultado de la acción humana en un territorio concreto que puede ser percibido e interpretado y tiene dos dimensiones, espacial y temporal. Recogemos el testigo que nos ofrece el Convenio Europeo del Paisaje de la percepción, vamos un poco más allá y pensamos que además hay que hacer una interpretación. Finalmente, en 2012 se aprueba el Consejo de Patrimonio Histórico el Plan Nacional de Paisaje Cultural y se ofrece esta definición de paisaje, un poco más elaborada que la anterior y donde se perfilan algunos aspectos que creemos que son necesarios que incluya cualquier definición de paisaje. Aquí se ve que se expresa que el paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y que son soporte de la identidad de una comunidad. Esto no quiere decir otra cosa que es una forma de integrar todos aquellos conceptos que pensamos que subyacen en el concepto más amplio de paisaje cultural, que son las dos dimensiones, dimensión espacial y dimensión temporal, el proceso, porque cualquier paisaje es resultado de un proceso que es percibido y que debe ser interpretado. Tras este preámbulo voy a contar brevemente, te miro para que veas que no me voy a extender, algunas pinceladas sobre el Plan Nacional de Paisaje Cultural. Tiene como objetivo generar la salvaguarda de los paisajes de interés cultural. Y decimos salvaguarda y no decimos protección o no decimos cualquier otra cosa porque entendemos que salvaguarda es un término mucho más amplio que abarca todas aquellas acciones que tienen que ver con el paisaje. Y luego plantea, entre otros, los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, la identificación y la caracterización de los paisajes, la sensibilización social y el reconocimiento político, porque es verdad que es necesario trabajar en las dos direcciones. Por un lado, porque siempre se habla, sobre todo desde el ámbito de la administración, que hay que hacer labor de sensibilización social, y es cierto, pero es que también hay que hacer una gran labor para que se produzca el debido reconocimiento político, para que se refleje la figura del paisaje en las leyes, para que se desarrollen leyes específicas de paisaje y o para que en las leyes, en otras leyes que tienen que ver con el paisaje, la figura del paisaje esté incluida y contemplada. Y luego se plantea desde luego la cooperación a nivel internacional, nacional y regional. ¿Cómo funciona el plan de paisaje? Pues en primer lugar se organiza una comisión que es la encargada de elaborar el corpus teórico del plan. Una vez elaborado el documento básico del plan, se presenta al Consejo de Patrimonio y cuando se aprueba por todas las comunidades autónomas, quiero recalcar esto, cuando se presenta un plan nacional al Consejo de Patrimonio,
para que el Plan Nacional pueda ponerse en marcha, tiene que estar aprobado absolutamente por todas las comunidades autónomas. Con una sola pega que pudiera poner alguna de las comunidades, el plan no podría seguir adelante. Bien, pues una vez aprobado el plan, entonces se crea una comisión de seguimiento de ese plan, que propone y valida las líneas. Bueno, tampoco voy a leer todo lo que pone aquí, porque creo que lo pueden ir leyendo, ¿no? Yo voy contando un poco cómo funciona, para que se hagan un poco una idea. Y estas comisiones, ¿cómo están, por quién está integrada esta comisión, ¿no? Tanto la redactora como la de seguimiento? Pues en primer lugar por representantes de la Administración General del Estado, por representantes de las comunidades autónomas, por expertos externos, por miembros de la universidad y representantes de la sociedad a través de distintas instituciones, organismos, asociaciones. Una de las cosas que nos planteamos en el plan y con el propósito de aclarar un poco más y de ser metódicos y poder aplicar mejor la metodología que se propone, es hacer una clasificación de las actividades que hemos identificado que tienen mayor capacidad configuradora de paisajes culturales. Las actividades que hemos identificado son todas estas que pueden leer en la pantalla. Creo que no las voy a leer una a una porque no creo que no procede, porque las están viendo, ¿no? Pero vamos, pues empezamos con las actividades agrícolas. Todos sabemos que España es un país de base agraria, por eso la riqueza de los paisajes rurales, de los paisajes agrarios, es enorme, no digna tener en cuenta, ¿no? O las actividades industriales, o las actividades defensivas, o los sistemas urbanos, el paisaje urbano, que también existe el paisaje urbano, ¿no? O los asentamientos históricos, todos estos paisajes arqueológicos también están contemplados aquí, o los paisajes que genera la construcción de grandes infraestructuras, de comunicación, transporte o hidráulicas, escenarios asociados a acontecimientos históricos y también itinerarios y rutas generadoras de paisaje. ¿Cómo se pueden identificar los paisajes que van a formar parte, que se van a integrar en ese listado, en ese corpus del plan? Pues se han establecido una serie de criterios de evaluación y selección que se han dividido en 3 bloques: valores intrínsecos, hemos denominado este primer bloque, valores patrimoniales y finalmente, y muy importante, los valores potenciales y de viabilidad. Porque aunque nos enfrentemos a un paisaje al que le apliquemos, digamos, este test, por llamarlo de alguna manera, y cumplan todos los requisitos y tengan todos estos valores que hemos identificado, si no hay, si su situación jurídica no permite actuar en él, si no es viable por la razón que sea, o si no tiene una rentabilidad social, difícilmente, por mucho que cumpla todos los requisitos, se va a poder actuar o se va a poder intervenir en él, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta este tercer bloque. En cuanto a la implementación del plan, pues por una parte tiene un gran peso específico lo que hemos llamado transferencia de conocimiento, que consiste en la cooperación de distintos organismos e instituciones, la elaboración de informes, publicaciones, formación, difusión. Y por otra parte, la protección. Es importante, después de conocer bien un paisaje cultural y de haber visto que reúne todos esos valores que se han identificado en los criterios de selección, hacer el documento correspondiente para proponer la declaración de Vic. La declaración de Vic, que como todos saben, en España la figura de... Estoy hablando desde el ámbito de patrimonio cultural, que es el en el que yo estoy trabajando, evidentemente. No todas las leyes de patrimonio disponen de una figura que se llame exactamente paisaje cultural.
Hay algunas que sí, comunidades autónomas que sí tienen esta figura y la tienen perfectamente definida. Hay otras que tienen otras figuras que son asimilables, pero en cualquier caso, si se trata de protección, aunque no se haga bajo la denominación específica de paisaje cultural, siempre hay alguna figura a través de la cual se puede establecer esta protección, ¿no? Establece el plan también unas fases de actuación que en algún caso pueden alterarse, pero que plantean una secuencia que parece lógica. En una primera fase tenemos que proceder a la identificación, a hacer un registro de esos paisajes que se han identificado, hacer un registro o un inventario selectivo si procede de determinados tipos de paisaje o hacer un catálogo. En una segunda fase se acometerían todo tipo de estudios, ya sean estudios exclusivamente para el conocimiento del paisaje, su documentación, o estudios previos para ver qué posibilidades ofrece de seguir interviniendo en él, o estudios de viabilidad, a los que antes me he referido, que también son tan necesarios para poder intervenir. En una tercera fase se harían redacciones de planes directores y de planes de calidad del paisaje, viendo un poco lo que recoge el Convenio Europeo del Paisaje, ¿no? Cuando habla de los objetivos de calidad paisajística, pues una de las metas que nos hemos propuesto es poner en marcha la redacción de este tipo de planes que hablan de la calidad del paisaje, ¿no? Al hablar de la calidad del paisaje, estamos hablando de los habitantes, estamos hablando de los ciudadanos, estamos hablando de la gente, no solo estamos hablando de un patrimonio cultural más o menos rico, de un patrimonio natural más o menos espectacular. Finalmente, se procedería a la redacción y ejecución de proyectos concretos de intervención. No voy a hacer un repaso sobre las distintas labores que hemos desarrollado en el marco del plan en todos estos terrenos de estudios, de registros, de planes directores o del plan de calidad del paisaje. Ahora mismo estamos trabajando en uno de ellos. Solamente voy a poner un ejemplo que se refiere a esta cuarta fase, que es la redacción de proyectos de intervención, que es el proyecto de adecuación paisajística de la Ensenada de Bolonia en Tarifa, en Cádiz, que además recientemente ha recibido el Premio España Nostra a las buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural en la categoría de intervención en el paisaje. Ha sido una presentación muy breve. El documento del Plan Nacional de Paisaje Cultural, evidentemente, es mucho más amplio y mucho más esclarecedor que lo que yo haya podido decir aquí ahora. Pongo aquí esta referencia porque en la página web del Instituto de Patrimonio Cultural de España se puede consultar el Plan Nacional, así como todas las actuaciones que se han llevado a cabo en el marco de este. Aquí termino. Muchísimas gracias.